Hola, yo soy Steven Rodríguez Carrillo, licenciado en Ciencias del Deporte en Formación de la Universidad Manuela Beltrán y sociólogo en formación de la Universidad UNAT. El día de hoy vengo a presentar la recopilación de la teoría sociológica clásica en un aspecto de reflexión de lo que sirve hoy en día en la contemporaneidad a nosotros los sociólogos de información y a la mayoría del mundo. Vamos a intentar llevar en este video una explicación de fenómenos que se estén presentando actualmente, con guerras pasadas, entre otras cosas, ¿no? Y vamos a empezar tocando unos autores bien importantes. Fíjese usted, tenemos a Karl Marx. Nosotros cuando hablemos de Karl Marx y siempre que escuchamos a él entramos en ese primer momento de revolución, ¿cierto? Entonces llegamos a decir y a pensar que se habla siempre del capital y un manifiesto comunista. Karl Marx es base importante de muchos otros autores y es base importante de nosotros los sociólogos de información de la sociedad contemporánea, entre otras cosas. Decimos que los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo de lo que se trata es de la transformación. Entonces, siempre que hablamos de la filosofía o de la sociología podemos notar que se han dedicado es al análisis, pero no a la transformación real. Y ese es el problema real de las ciencias sociales en la actualidad, que por lo general cuando nosotros vamos a hablar de ellas nos parecen aburridas. Entonces están haciendo un análisis de por qué el gobierno y cuándo el gobierno y cuándo cada cosa, pero no están haciendo un análisis real de la transformación. Y esto es de algo de lo que nos va a hablar Marx. Digamos que Marx habla de que nosotros tenemos el trabajo es un pilar necesario, ¿sí? Pero, y dice que vivimos del salario, pero pues se habla de que más o menos hacia el siglo XIX, pues en cuestión de revolución industrial, esclavitud, el salario viene a ser una cuestión miserable. Si nosotros hacemos un paralelo del marxismo con nuestra época contemporánea, pues nos vamos a dar cuenta que sí que en efecto, en nuestra época contemporánea también hay un salario miserable. No en todos los aspectos, digamos que ya hay diferentes autores que vienen a transformar a Marx. Bueno, recordemos nosotros que Marx habla del materialismo histórico, que es una estructura a nivel económico. Entonces, para Marx, no hay cosa que no se base en el materialismo y en su sistema económico. Siempre hay unos opresores y unos oprimidos, unas personas que pues a nivel de gobierno tienen más. Si nosotros hacemos el análisis, pues esto sigue siendo un problema que se presenta desde la historia hasta la época contemporánea. Y hablamos de ese capitalismo, de esa fuerza productiva de producción, ¿sí? Y de sus medios de producción. Entonces tenemos el siguiente ejemplo, ¿sí? Nosotros tenemos en una estructura económica una señora y esta señora empieza a trabajar con su propio material. Digamos que esta señora es productora, no sé, de ropa, ¿sí? Hace ropa. Entonces esta señora empieza a trabajar, produce, ella misma la vende y siente esa satisfacción propia de haber llevado ese proyecto a cabo y de ser la misma que produce y vende. Pero cuando nosotros pues ya hablemos en caso de una cantidad de personas que están trabajando, hablamos de qué porcentaje le produce a la persona dueña de esa empresa sí, qué porcentaje. Entonces, digamos que yo tengo acá un jefe, ¿sí? Tengo 10 dedos, tengo acá a mi jefe. Y este jefe, estamos en una empresa de producción, ¿sí? Estos 9 empleados, bueno, digamos, ese jefe tiene 10 empleados. Esos 10 empleados le producen cada uno 100.000 pesos, ¿sí? Eso sería, vamos a hacer un ejemplo, si eso fuera a rasgos modos todo lo que gana. Entonces está ganando 1.000.000 de pesos y a cada uno le da un peso, ¿sí? Entonces le da a cada uno un peso. Eso es lo que nosotros vamos a definir como una plusvalía según Marx y es ese capital producido por el obrero menos el capital producido por la producción, ¿sí? Vamos nosotros entonces a hablar también de una ideología legítima del poder, que es el arte, la economía y la religión. Y él habla de que el arte, la economía y la religión en la época se encargan de esa ideología legítima del poder, porque nos dan ideas
los opresores a nivel de religión, a nivel de dominación, a nivel económico y digámoslo también a nivel de arte, ¿no? Digamos que en el mundo se sabe que el 1% eh, posee más riqueza que el otro 99% y eso sigue siendo una realidad, ¿sí? Según Marx. No vamos a entrar a hacer un debate ahorita de lo que se ve en la actualidad, pero si nosotros hacemos un análisis de los sociólogos contemporáneos de las lecturas, pues nosotros nos damos cuenta que acá se presenta un verdadero problema y es que esa, esa esclavitud que se procesa a capitalismo, que se procesa a mundialismo, que se procesa a globalización, está llegando a un punto en el que realmente, y valga, o sea, acá es de mi opinión personal y de mi análisis de perspectiva, tenemos una medicina, eh, tenemos una arma letal, como es el COVID-19, ¿cierto? Se le lanza al mundo. Necesitamos que la economía mejore, que la sobrepoblación baje, entre otras cosas, pero esa mejora en la economía tiene una intencionalidad y es desaparecer con los microempresarios a nivel mundial. Entonces, tenemos microempresarios a nivel mundial, tenemos gente acá que está haciendo pequeños emprendimientos y que cada vez se ven más sometidos a tener que abandonar sus lugares de trabajo, comerciantes, donde no se va a parar porque estamos hablando de que estas mismas teorías que se aplican desde los opresores habla del manejo de poder entre otras cosas, ¿cierto? Entonces, fíjese usted, fíjese alumnos, fíjese compañeros de la UNAD, fíjese la gente que cuando nosotros tenemos medidas de bioseguridad, chévere. Pero cuando estamos dejando de salir a trabajar, estamos siendo parte de esa fuerza dominada y estamos cediendo a estas personas, ¿sí? Entonces estamos cediendo a esa misma presión. Pero lo que yo les digo, vamos a ver diferentes autores que nos establecen el poder de diferentes maneras. Desde una teoría sociológica clásica, para que veamos que cuando no estudiamos lo único que hacemos es repetir, repetir y repetir y volver a repetir la misma historia. La lucha de clases. Entonces se habla de unos medios de producción en manos de la burguesía o de los trabajadores. ¿Qué era lo que decía Marx? Pues, puta, o sea, válgase acá usted. Lo que dice él es una frase que me llama mucho la atención. Dice, se las voy a citar de Marx, que las clases dominantes tiemblen ante los proletarios. Nada tienen que perder. Sí. Tiemblen ante la revolución. A ver, les cito nuevamente. Que las clases dominantes tiemblen ante una revolución comunista. Los proletarios nada tienen que perder en ella, salvo sus cadenas, y tienen un mundo por ganar. Proletarios de todos los países unidos. Entonces, Marx hacía una invitación a estos proletarios y si ustedes se dan cuenta, todos nosotros guardamos parte de revolución en común, algo de derecha, algo de izquierda, siempre estamos guardando algo de comunistas, algo de capitalistas, porque pues estamos en una sociedad que involucra diferentes posturas. No voy hacia una revolución porque mi autor favorito en este caso es Gramsci y lo voy a citar de últimas para tocar unas cosas bien específicas de él. Ahora hablando de Max Weber, recordemos, es un político, él habla de la política como profesión. Y él habla que el político profesional moderno no es un santo cristiano. En eso estamos todos de acuerdo. Creo que nadie es un santo cristiano, pero se habla de que el político no. Recordemos que la ética y la política tienen una responsabilidad de acciones como resultado. El Estado como organismo y él habla, digamos que Max Weber habla ya más de un monopolio de fuerza y va a hablar de tres tipos de dominación. Vamos a dar un ejemplo sugestivo, vamos a hacer ejemplos muy sugestivos a nivel sexual, a nivel político, pues para que podamos interpretarlo de una mejor manera. La tradicional, valores y normas. Todos tenemos valores y normas que nos fueron impuestas. Entonces son valores y normas que se vienen formando desde familia, no robarás, no matarás, no harás. Pero este tipo de cosas se están normalizando. Hagamos un paralelo a la actualidad. Tenemos valores y normas que se empiezan a crear que ya todos jalan,
todos empezamos a hablar que es utilizar un tapabocas, que es dejar de salir a trabajar, que es aguantar hambre porque, o sea, o aguantamos hambre o nos morimos de COVID, pero entonces, ¿en qué estamos, cierto? Entonces yo salgo con un tapabocas, ya genero esa conciencia y eso es una forma de tipo de dominación según Weber a nivel tradicional, la carismática, cualidades y características. Ejemplo perfecto y no significa que no ame las posturas de Claudia, la alcaldesa pues de Bogotá, ¿cierto? Pero nuestra alcaldesa de Bogotá tiene ese tipo de dominación carismática. Entonces ella sale, hijo de putea, hace lo que nos encanta a los colombianos escuchar de alguna forma, ¿cierto? Y bogotanos, entonces nosotros decimos que esta vieja pues ya va para la presidencia y posiblemente sí, si es que la dejan subir, ¿no? Pero entonces hay mucho, pero entre otro un tipo de dominación carismática. Entre otras puede tener buenas o malas cosas que hacer, pero todas las personas a nivel político y a nivel social tienen algo de estrategas, todo lo tenemos en general en la vida. Digamos lo que la racional legal es la norma como proceso de racionalización. Entonces ya la norma que se pone, o sea, ya no nos funciona la sugestión del tapabocas, porque, o sea, ¿qué diferencia, o sea, qué sentido tiene ponerse un tapabocas uno de tela? Pues ahorrarse lo económico, pero que te esté cubriendo mucho, pues realmente no. Sí, lo más recomendable sería a todos pues tener tapabocas desechables y botarlo, pero pues económicamente no nos dejan trabajar, entonces mucho menos vamos a poder utilizar tapabocas, ¿no? De lo mítico y mágico, o sea, hablamos de lo que imponen las religiones a nivel sacerdotal, dice hasta lo racional, con una predicción, él hace una predicción real. Nuestro magnífico Weber nos dice, va a haber un colapso de la Unión Soviética, y fíjense que sí, un colapso de la Unión Soviética. También viene a imponer, entre otras, una teoría de la acción racional. Y resulta que acá hay un arreglo de valores y fines, ¿sí? Una obra muy importante de Weber es La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Resulta que nosotros hablamos de las religiones y de cómo estas, y digamos, bueno, el calvinismo, entre otras, podemos llegar a que Weber tiene un método totalmente antipositivista y nos vamos a ir entonces a definir qué es lo positivista. Lo positivista, entre otros, es aquello que yo puedo probar bajo unas leyes, bajo un método racional científico y sí que estoy acá de acuerdo y no, es una mezcla. ¿Por qué? Porque Weber dice, no, yo no soy, yo creo que sí hay unas reglas que hay que seguir básicas, pero vean nosotros llevamos años formando una sociedad, una forma de estructura, una forma de vivir y a través de los tiempos esto va cambiando. Ahora, hay unas cosas y unas leyes que se siguen puntualmente, pero ahora en nuestra sociedad pues no. Fíjense ustedes, mis queridos amigos, fíjense ustedes, mis queridos sociólogos, que pese a que nosotros sigamos siempre unas leyes puntuales, hay algo que colapsa todo. Y a veces nosotros no queremos entender qué es lo que realmente pasa, o creo que es que nos hacemos los estúpidos o los idiotas, o realmente nos conformamos a las cosas, entonces pues nos importa ver más Facebook, Twitter, Instagram, pero realmente a veces coger un puto libro y leerlo un poquito, un video, aunque sea, eso nos ayuda a hacer una comprensión amplia y a darnos cuenta qué es lo que realmente está pasando y a qué era lo que iba él. Resulta que él, como parte final para nombrar a Güera, hace un desarrollo social comprensivo. Entonces, sí, hay un desarrollo social comprensivo, y es que en efecto, en este momento es una guerra. Eso es una lucha. O sea, estamos acá, ya no estamos ante una sola forma de dominación. Miremoslo nosotros como Latinoamérica. ¿Qué pasaría si todos los habitantes de Latinoamérica estuvieran leyendo, estuvieran informándose, estuvieran en otro método agrícola, además de solo produzca, pase al exterior, produzca, pase al exterior? Pues que nosotros somos países a nivel periférico y los centralistas no nos dirían en la cara, idiotas. O sea, acá ya salimos de esto, estamos matando a los latinos en el exterior, estamos matando a la gente que no tiene recursos. Entonces, ahí es cuando nosotros vamos a hacer de verdad un desarrollo comprensivo. Y es que eso es ya una mezcla, ¿sí? Entre otras, globalización y mundialización es lo que se ve en la actualidad, sí, más un capitalismo, sí, pero en el momento ya no se trata solo de una cuestión de materialismo, se trata de una cuestión de poder y de cómo daña el poder realmente a las personas. Tenemos nosotros
que las clases sociales, dice Weber, que él no se basa en el marxismo. Sí, él dice que hay diferentes factores además del materialismo y lo meramente económico. Weber nos viene a decir a nosotros como la clase, el estatus, la afiliación y todo esto es real. Sí, porque ya viene un proceso de diferentes formas de pensamiento y de aplicación a ese pensamiento. Entonces en la época tenemos nosotros diferentes tipos de procesos, ¿no? Hablemos nosotros ahora un poquito de Parson, de Tackle Parson, que es uno de los sociólogos. Resulta que este sociólogo estadounidense viene a hablar un poquito de funcionalismo estructural, de una incorporación de pensamiento de varios sociólogos. Y acá hablamos de un comportamiento social de diferentes individuos, de un comportamiento que determina el comportamiento de los demás. Entonces él habla de que, sí, comportamiento determina el comportamiento de los demás, efectivamente. Y cuando a alguien se le va a abrir por la jeta, tenga, pero no todos están de acuerdo con esto. Entonces, lo que yo les decía, el tapabocas, lo que yo les decía, la aceptación a diferentes conductas que nosotros vamos viendo, como por ejemplo una agresión de las autoridades, que en varias ocasiones ustedes las pueden ver en redes, ¿sí? Tenemos nosotros la institucionalización. Eso al derecho de propiedad. Y hablamos de que ese derecho de propiedad para él se relaciona con el derecho a nivel privado, con un sistema social que da una validez a ese reconocimiento. Digamos que la sociedad está en constante cambio, una autorregulación, eso sí es cierto, y los subsistemas están constantes a cambios. Entonces veamos un subsistema a nivel social. La familia a nivel social está ligada a diferentes cambios. Entonces, lo que se decía, familias homoparentales, tenemos familias tradicionales, tenemos diferentes tipos de familia que van a tener unos cambios que van a irse aceptando porque la sociedad se tiene que autorregular bajo el comportamiento del ser humano. Entonces, una familia ahorita tiene diferentes concepciones. Antes se consideraba, o sea, nuestros abuelos consideraban que antes de los 20 años no se les podía encontrar sin pareja porque eso, dice mi abuelita por ahí, era un desacrédito, dice ella. Claro, porque era lo que estaba visualmente aceptado, conseguir familia, tener hijos y a partir de que consigues y tienes hijos, pues ya, de una, ¿cierto? Ahora hoy en día, pues, por ejemplo, yo estoy programando mi vasectomía. Muchas otras personas están operadas, muchas otras personas no quieren tener hijos, otras personas tienen animales, por ejemplo, mi tía Lina tiene animales, ¿cierto? Entonces, esos cambios, él habla de que están en autorregulación y van a seguir en autorregulación, aunque del todo las teorías, para mí, de lo que puedo leer de teorías sociológicas clásicas a nivel contemporáneo, pues hay una mezcla mixta de cosas que se aplican y no dependiendo la tendencia, la época, las personas, la población en particular. Por ejemplo, una comunidad LGTBI no aplica lo mismo que una comunidad conservadora y una comunidad religiosa porque todos tienen sus puntos, ¿no? Todos somos, digamos, vivimos, somos en diferentes a nivel cultural y ahí es donde me parece algo interesante Gramsci. Bueno, ahora sí llegó Antonio Gramsci. Este man es un puto para mí, o sea, es lo mejor de lo mejor. Gramsci es italiano, sí fue italiano. Gramsci, digamos, se basa mucho en el marxismo cultural, coge unas cosas que le sirven y otras que no. Para resumirles básicamente este men, ¿qué es lo que hace? Gramsci dura un tiempo de su vida, bueno, estudiando, informándose, Llega una época en la que entra una empresa y empieza a hablar de la revolución, de la huelga, hace huelga en su empresa. Pero este man viene a tener problemas. Y este man viene a tener problemas porque lo mandan a la cárcel. En la cárcel se pone a escribir, se pone a trabajar. Y muchos años después, pues nosotros heredamos eso, ¿sí? Y nosotros estamos apoyando ese marxismo cultural en la actualidad. Sí, por las redes. Cuando uno deja de leer un libro, cuando uno deja de ver un video que realmente le sirva para algo, pues uno lo que está haciendo es ceder a esa forma de dominación. Entonces uno se vuelve uno más de los demás. Y conocer está bien y no conocer también, digamos, lo que está bien y mal, ¿cierto? Resulta que Gramsci habla de un dominio de la educación, él hace un análisis de todo lo que hace Karl Marx, ¿sí? En su estructura y superestructura. Pero este man
sí es más pilo porque está utilizando lo que utiliza acá, por ejemplo, nuestra alcaldesa. Qué pena ponerla de ejemplo, pero yo sé que la alcaldesa habrá leído un montón de Antonio Gramsci. Resulta acá, dice que esa estructura de diálogo viene a ser súper interesante. ¿Por qué? Él dice, si bien es cierto que nosotros ya estamos en la inmunda, estamos dominados, estamos acabados, llevados de todo el gobierno, de las corporaciones a nivel mundial, pues acá hay que ir infiltrándose poco a poco. O sea, no puede ser una cuestión de llego y ataco violencia con violencia. Nuestro querido Gramsci no está de acuerdo con que violencia se ataque con violencia. Entonces, si nosotros decidiéramos de repente quitarnos pues el tapabocas, botarlo, enloquecernos, pues no estaríamos haciendo otra cosa que infectándonos de COVID y pues afectando a la sociedad, y ahí sí estamos acabando una extinción por completo. Lo que no sería bueno porque pues si ya tenemos un nivel que ahorita económicamente baja, pero que en unos meses va a subir. ¿Cierto? Entonces, ¿qué dice Gramsci? Gramsci dice que la esencia de la dominación es la cultura. Sí, señores. La esencia de la dominación es la cultura. Lo que yo les decía, cultura de educación. Ya utilizo tapabocas. O sea, a veces yo me voy en la esquina. Ah, mierda, puta, se me quedó el tapabocas. Me toca volverme, mamá, se me olvidó porque ya es cultura. Y así sea un puto tapabocas de tela que no te sirva, tú te lo pones simplemente porque ya es una cuestión cultural. ¿Sí? Una cuestión cultural como no estudiar, como no votar, como no entrar, como no hacernos conscientes de realmente qué es lo que está pasando a veces, ¿sí? Por más harto que se escuche. ¿A través de qué se hace? Él dice que esta dominación se hace a través de la educación. Sí, señores. O sea, dejémonos de maricadas. Y yo he tenido problemas eso en instituciones, he tenido problemas por eso con docentes. Y es porque es una cosa que a mí me molesta. Yo como persona en formación leo, me informo, me gusta aplicar diferentes métodos que en muchas de las ocasiones que he trabajado en colegios o que he trabajado en instituciones, pues no me dejan aplicar. Y es fastidioso y es doloroso y es triste que a ti no te dejen aplicar este tipo de cosas porque pues tú lo que quieres es aplicar y abrir otra forma de perspectiva. Pero o sea, ¿cómo putamente yo puedo ver que llego a un colegio de primaria y un profesor de matemáticas está haciendo uno más uno es 2, 2 más 2 es 4 y los estudiantes repiten uno más uno es 2, 2 más 2 es 4 y puta, o sea, ¿en qué puto siglo estamos? Ahora sí, si nosotros sabemos, los educadores y la gente de las ciencias humanas sabe que la mierda está en... Mira, yo puedo estar diciendo mil groserías, pero a mis alumnos les encanta y si ya el día de mañana bajan videos porque tienen groserías, pues nada, les encantó. Hacemos comparaciones con lo real, la drogadicción, ¿sí? Con los problemas reales. Eso, llevar a la sociedad esa cultura, digamos, esa hegemonía de la que habla es indispensable, ¿cierto? Es real. ¿Mm? Digamos que él habla de la religión. Sí, efectivamente la religión hizo algo que no hizo ninguna otra y por eso la religión tiene un nivel de dominación tan grande a nivel mundial y lo tuvo durante mucho tiempo. Porque es que la dominación no llega poco a poco, sino que se empieza a meter lentamente, 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 y se empieza a meter con valores, y se empieza a meter con que esto está bien, esto está mal, esto... Entonces, de esa misma forma, es que nosotros lo tenemos que hacer, porque, o sea, si no conocemos la vista del enemigo, pues cómo vamos a conocer la de nosotros, ¿cierto? O sea, perdón, cómo vamos a conocer la de un todo, porque, o sea, no podemos decir, bueno, solo somos revolución y ya, no. Tenemos que decir, escuchamos, dialogamos como lo dice Gramsci, por eso me encanta él, porque, o sea, a pesar de que sigue basándose en Marx, que para mí, o sea, Marx es, para mí Marx es el líder más grande de la sociología. O sea, a pesar de que lo hace, él va y va, ¿sí? ¿Qué otro dice? La comunicación. Y acá Gramsci sí que le pegó la comunicación. Mire, si hacemos el paralelo, redes sociales, ¿qué vemos nosotros? Noticias, noticias que quien las maneja, pues ustedes ya saben. ¿Sí? Entonces nosotros mismos somos los que nos ponemos la soga al cuello cuando no leemos, cuando no estudiamos, cuando no somos capaces de debatir de cosas que realmente sean más que Mia Khalifa o que las tendencias sociales o que el video del youtuber. Pues déjenme decirle que hay veces eso sí me molesta realmente, porque o sea, si tú tienes todas unas 24 horas, 5 minutos, pues por lo menos léete un poquito realmente qué es lo que está pasando con el mundo. Mira lo que pasó en la historia y mira que estamos repitiendo lo mismo, solo que pues esta vez de una forma mucho, mucho, pero mucho más peligrosa, ¿sí? Ahora nosotros tenemos acá otra cosa.
Eh, digamos que él habla de la clase obrera y acá hay algo cierto. Y acá hay algo muy cierto. O sea, jueputa, o sea, todos los revolucionarios de la clase obrera eh, no siempre lo hacen correctamente. Y eso es verdad. O sea, nosotros tenemos revolucionarios, sindicatos, huelgas, clases obreras que empiezan y empiezan a trabajar un por y por un por y por un por y por un por y por un por, ¿cierto? Pero pese a que esa clase obrera de realidad social no lo hace bien. ¿Por qué? Porque nosotros o atacamos y nos metemos en un puto paro el día del trabajo, que yo no entiendo para qué nos metemos en un puto paro el día del trabajo cuando no deberíamos, que eso era algo que yo le decía a la gente. O sea, ¿qué hacen el día del trabajo en un paro? ¿O qué hacen en paro toda esta cantidad de gente arriesgando su vida, a que les lancen, a que les manden policía, fuerzas militares? Arriesgándose, o sea, marica, si nosotros fuéramos un poquito más inteligentes, pues nada, cojamos los supermercados de cadena, pero no estaban cogiendo los supermercados de cadena, sino que iban atracaban a la gente propia. O sea, se supone que son el proletariado, el mismo proletariado ataca al proletariado, pues estamos jodidos. Y agarrados entre nosotros, pues peor jueputas. Eso a mí me pone como yo decía, no, o sea, y había gente que me decía, compañeros sociales me decían, pero vamos, pero es que tenemos que revolucionar, pero es que yo decía, pero ustedes qué hacen formados allá un día de trabajo, cuando es el único día libre que tienen, pues quédense en su casa. Quédense en su casa una semana haciendo paro. Una semana que una empresa no produce económicamente es la quiebra. Eso es una verdadera revolución. Pero, caramba. Bueno, ahora la revolución es inevitable. Sí, señores. Esto también lo dice Gramsci, Antonio Gramsci, queridísimo él. La revolución es inevitable. Todos por naturaleza tenemos algo de revolucionarios. Nosotros internamente cargamos esa de que nada. O sea, si tú ves que hay hambre, pues lo veía yo en los comentarios y decía, mierda, por un lado entiendo, y ahí es donde me paro como en la postura de Gramsci, por un lado entiendo de la apertura a mis autores entiendo a los gobernadores porque pues lo que quieren es parar este pico, pero por otro lado no sé si ya es una cuestión de carisma y por otra también digo, puta, o sea, un niño la vez pasada en Bogotá se agarra a mi socia y le dice, oye, tengo mucha hambre, o sea, no podemos comer. ¿Y cómo le dicen a los comerciantes quédense en casa? O sea, creo que habría que realmente hacer una revisión a ese tema, ¿cierto? Pero recuerden, estamos trabajando a través de posturas, un paralelo desde las posturas. También acá hay algo de lo que nos habla Gramsci de poder y gobierno, medios de comunicación, artistas intelectuales. Bueno, resulta que él habla de que los intelectuales de hecho van a gobernar si los otros no leen. Y es verdad. Gramsci se basa en el cristianismo y habla de eso, de que el cristianismo hace una infiltración cambiando los corazones, canciones, películas, entre todos. No me juzguen, yo no soy religioso, pero el ejemplo perfecto de esto es una iglesia cristiana. Y perdonen, pero tú llegas, te dan una idea, estás cambiando. Yo no voy acá a atentar contra quien cree en Dios o no cree en Dios. A mí eso no me importa. ¿Sí? No me importa quién cree, quién no cree. Yo respeto, como espero que mis posturas siempre se respeten, ¿cierto? Pero entonces, si tú que estás ahí ves, la religión hace con el cambio de corazones y cuando ya te tienen el corazón bien envuelto te dicen, esto no lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer y esto no lo puedes hacer. Ahí tenía razón Gramsci. ¿Sí? Y digamos, él habla de que el nacimiento de las ideologías y percepciones. Entonces él habla de que no se trata de fuerza ni dominio, sino se trata es de socializar. ¿Sí? Vamos a hablar también de unas posturas que me gustaría revisar acá, que son unas corrientes. Entonces cuando nosotros hablemos de materialismo, ¿a qué se refiere ese término tan importante que siempre escuchamos materialismo, materialismo, materialismo? Resulta que la base de la sociedad es el modo de producción económica. Pues en este momento yo no sé qué sea la base de la sociedad, pero si es la producción económica, sí señores, hasta ahí yo digo sí, algo que sí. ¿Por qué? Porque todos estamos sometidos a eso, a trabajar. O sea, todos estamos sometidos a tener que ir. Pero si un grupo de 200.000 personas no va a trabajar mañana y pasado mañana cogen esos almacenes de cadena y acaban. Y el día de la siguiente semana todos empiezan a correr hacia los campos y empiezan a cultivar, pues creo que habría una verdadera revolución. Lo que pasa es que acá hay que hacer
Y es difícil, porque para que esto cambie hay que hacer una verdadera descolonización. ¡Jueputa! ¿En qué parte no entendieron que nuestros indios, sí, incas, chipchas, etcétera, estaban aquí? Estaban aquí, o sea, América no, o sea, no es colonizado por, o sea, ya estaba colonizado. ¿Qué tenía que hacer acá Cristóbal Colón? O sea, acá esto ya estaba colonizado, ya había gente con cultura. Se roba la cultura y acá, desde esa colonización, empezamos a ver una agresión a nuestra gente, a nuestra propia sangre. Y ahí es cuando nosotros tenemos que sentir que esa historia se repite y vuelve y se repite y una y otra vez y a veces no hay nada que podamos hacer para pararlo. No estaban los indios acá con sus culturas, con sus creencias en África, o sea, se estaban trayendo esclavos. No había ya gente. Bueno, claro está que allá empezó la esclavitud primero a nivel local y luego ya ta. Pero es una cuestión de dominación de fuerza. Luego una cuestión de dominación ahí suavecito, negociemos. Venga, ya ustedes se nos pusieron agresivos, entonces realmente póngase a analizar usted Latinoamérica a dónde llegaría como, o sea, nosotros, y ojalá algún día pase, que nos pongamos los pantalones y salgamos a la calle. No, mierda, es que yo no trabajo contigo y yo no lo hago contigo, o sea, no estoy de acuerdo contigo simplemente, ¿por qué? Porque América Latina tiene grandes fuerzas, porque tiene grandes personas que sí estudian, que sí trabajan, pero que están lastimosamente en un lugar donde no hay empleo, donde el clientelismo es alto porque el que ayuda en la campaña política tiene trabajo y los otros no, ¿sí? Porque donde hay lugares donde nosotros encontramos a veces gente que no tiene ni el bachillerato y decimos, mierda, o sea, entonces yo, ¿qué hago? 5 años en una puta universidad, luego, haciendo un pregrado, luego un magíster, especialización, y es triste tener que ver docentes ahorita vendiendo tapabocas, tener que ver docentes trabajando en mano de obra cuando toda la platica y no, miremos que ahí hay algo mal. ¿Sí? Y realmente no crean, acaba todo bajo en economía, pero cuando suba los que logren sobrevivir, va a mejorar la cosa. Lo que pasa es que estamos dejando que el poder lleve a la humanidad a aceptar cosas que por cultura, como lo dijo Gramsci, grave, ¿sí? Resulta que el materialismo, entre otras, pues también habla de relaciones sociales, ¿sí? Las leyes, los valores, la cultura, educación, formas de relación están determinadas por los medios de producción económica. Vivimos en una sociedad capitalista, sí, puta. Pues yo me acuerdo cuando mi papá, yo dije, mierda, yo quiero estudiar deporte y ciencias sociales y es mi sueño, yo quiero estudiar hasta el día que me muera. Y entonces llega y me dice mi papá, ya lo inscribí en el SENA. Y me dice, usted está para el SENA, acuérdese que el SENA es de pobre y usted es pobre. Y yo le digo, bueno, pero si yo quiero hacer algo aparte, pero ahí es cuando una poca en la educación, los valores, la cultura, información es aceptada para unas personas y la otra no. Y no sigue siendo materialismo, obvio que sí. A ver, ¿dónde estás estudiando tú y dónde estudia el hijo del presidente? Son cosas que vamos a seguir viendo en teorías de Marx, ¿no? Bueno, materialismo. La superestructura de Marx mantiene que el materialismo es antimetafísico, antiidealismo, antiideología. Digamos que miremoslo a través de la historia. Hablemos de la antigua Grecia, Roma. Las personas mejor preparadas están ahí. El medioevo, metafísica, actividades del papado. Desde el papado se trabaja. Miremoslo. Los griegos hablan de lo heroico, del valor, de la fuerza. Miremoslo nosotros en el medioevo, pero ya con un valor de cristianismo. Miremoslo nosotros en la edad moderna, con la política, ciencia y libre expresión. ¿Sí? Todo para Marx es un falso argumento y las condiciones materiales gobiernan la sociedad. ¿Sí? Determina tierra o feudo en el medioevo. Tierra o feudo y hay unos sirvientes beneficiarios para tierra o feudo dependiendo de la familia, ¿cierto? En un sistema industrial capital, los ricos tienen poder. Es así, ¿verdad? Los griegos expanden digamos, y aniquilan los esclavos porque, o sea, ojo, los griegos sí estaban en busca de nuevas tierras. Sí lo hicieron, eran muy intelectuales, unas personas muy inteligentes, ¿cierto? Llenas de mucho conocimiento, pero también estaban patrocinando esclavitud. ¿Por qué? Porque hay unos pocos que leen y otros que no. Y cuando nos damos ideas de eso, nos damos ideas de cómo surgir y entrar poco a poco y decir no más,
cómo luchar por los de nosotros y decir, hagamos algo porque esta mierda se va a ir para... O quedarnos sin hacer nada, revisando Facebook, Twitter e Instagram. Y estamos bajo la cultura que nada hace, que nada quiere hacer, que nada quiere estudiar y que le da igual. ¿Sí? Porque creen que van a salir adelante. Y ciertamente hoy podemos estar bien. Hoy podemos tener un plato de comida. Pero mañana no sabemos. Y si mañana no sabemos, pues por lo menos tenemos aquí y tenemos la forma de... ¿Cierto? Sistema moderno, pues recordemos nosotros que habla de propiedad privada. Bueno, vamos a hablar también algo de funcionalismo, muy resumido, y es la conciencia del organismo. ¿Qué pasa con el funcionalismo? El funcionalismo, entre otras, considera la vida mental y el comportamiento en términos de adaptación de la persona. Entonces, ¿qué quiere decir? Se adapta a esa conducta. Preguntas importantes. ¿Qué hacen los hombres y por qué lo hacen? Entonces, por ejemplo, Darwin desde la psicología animal nos explica una parte de evolución, nos habla, digamos, también el primo de Darwin, ¿sí? William James de pragmatismo, empirismo, John Dewey del arco reflejo, los labios sensoriales, que es que nosotros también, a partir de esas sensaciones, hacemos y nos comportamos de cierta forma. No creo mucho en el estructuralismo, pero pues es parte de lo que hay que hablar, ¿cierto? Teoría comprensiva de Max Weber. Resulta que Max Weber habla esto en la revaloración de fenómenos culturales individuales, más específica en la nación de Alemania, y habla de a nivel individual un razonamiento dentro de la persona. Entonces, a nivel individual todos tenemos un razonamiento. Pensemos en un caso particular. Adopción de parejas homosexuales. ¿Sí? Entonces, acá siempre que se debate de religión, siempre que se debate de sexo, siempre que se debate de política, eso es un armazón, o sea, eso te putean y puteas. Pero realmente es la mejor manera de ir entrando a una concepción argumentativa de ciertas cosas. Entonces, lo que yo les decía, individualmente es un razonamiento que la persona tiene dentro de esto. Entonces, hay personas que dicen está bien, está mal. Hay personas que dicen no me parece, sí me parece. Pero lo que no se dan de cuenta es que no es una cuestión solo de debates, es una cuestión de que sí, las dos posturas existen. Efectivamente, sí hay muchos niños que no, obviamente, preferían estar en un hogar con dos padres o dos madres amorosas, pero también tenemos la postura de una persona que pues también puede ser abusador, como igual los heteros en cualquier otro tipo de posturas, ¿no? Pero como digamos los LGBT son algo hipotéticamente nuevos en cuestión de aceptar, se hace un rechazo cultural y usted ve el lavadero y usted ve que es lo más horrible esta gente como habla maneradamente, sí, ¿qué nos hace pensar? Gente ignorante, promiscua, abusadora y ahí tilden y tilden y tilden a las personas de lo mismo y está todo relacionado con patrones sociales. Mírelo usted como una teoría comprensiva de Max Weber. Resulta que el comportamiento de las personas y su forma de pensar. Entonces resulta que también tenemos que a partir de ese pensamiento individual hay comportamiento de diferentes personas, entonces ya tenemos diferentes subgrupos individuales, ¿sí? Ya tenemos entonces comunistas, liberalistas, conservadores, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos diferentes grupos y grupos y grupos y grupos que sobresalen, entre los que unos se hacen más grandes que otros por las tendencias y por diferentes relaciones con otras ciencias que no son el punto de hoy. Tenemos nosotros ¿qué forma tiene de traer Max Weber? Él estudiaba problemas, hacía esquemas y luego daba soluciones, unas acciones sociales. Él habla de las acciones sociales, entonces, la acción social individual, entonces es cuando yo hago algo, pero eso mismo me afecta a mí mismo. Entonces una acción social individual, yo hago X o Y cosa, pero eso solo me afecta a mí mismo. Y en una acción social completa a las personas, pues cuando yo hago algo y afecto muchas otras personas, ¿verdad? Resulta que tenemos unos tipos de acción social. Ahí tenemos en uno, comportamiento orientado por fines y medios racionales que surge con la sociedad moderna. Entonces, yo tengo acá comportamiento orientado por fines y medios racionales. Sí, ¿sí? Tenemos otro tipo de comportamiento orientado por creencias y valores, lo que yo les decía. Básicamente nuestros autores repiten y vuelven a lo mismo, y vuelven a lo mismo, y vuelven a lo mismo, pero
Creencias, nuevamente está hablando de religión. Comportamiento orientado por emociones e impulsos emocionales también. Entonces en un caso tenemos una conducta que está bien vista o mal vista, pero que yo hago con control. En otra tenemos, digamos, por diferentes grupos focales. Entonces el homosexual no hace lo mismo que el religioso, no hace lo mismo que el deportista, no hace lo mismo. Entonces todos tienen su particularidad. Y finalmente tenemos los impulsos emocionales, güey, puta. Me están matando a mi papá, se está muriendo mi mamá, yo salgo y armo un escándalo porque ahí ya lanza algo que es la sangre, ¿cierto? Pero la gente dice, bueno, ¿y por qué no hay control raciocinio? Ahí se habla de una verdadera hegemonía a nivel cultural. También hablamos de que, bueno, vamos a hablar un poquito de la escuela de Frankfurt, vamos a tocar unas cosas bien específicas, no es el ideal hablar mucho de teoría, pero sí de lo básico. ¿Qué pasa en la escuela de Frankfurt? Hay varios pensadores, más o menos en los años 30, entre los años 40, con una crítica a nivel social y una influencia del marxismo. Resulta que se habla de una razón de superación, ¿sí? Digamos que eso trae a colación dos guerras mundiales, una racionalidad instrumental, una relación utilitaria, no importan los valores, avance tecnológico y científico, se encubren aspectos negativos de útil por los valores que quedan por fuera, hablamos de los medios de comunicación vistos de forma negativa, ¿sí? Entonces, en el avance técnico y científico, digamos que en cuanto a Escuela de Frankfurt dice que hay una afectación. Claro, obvio, al haber avances científicos y tecnológicos, pues va a haber daños en las sociedades. O sea, si yo tengo 20 personas, lo de la revolución industrial es un ejemplo de esto y están trabajando y pues ya las máquinas reemplazan, yo para qué necesito eso. Más bien yo hago un buen mantenimiento cada año y me ahorro pues un platal. Mm, los medios de comunicación son vistos de forma negativa, anestesian al pensamiento crítico e impiden la reflexión crítica. Sí, señores, esto impide la reflexión crítica porque cuando creemos todo lo que vemos, pues somos títeres que dicen sí, que dicen no, que están comentando cada estupidez que ven en Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, etcétera. La misma maricada repiten y repiten y repiten, pero nunca dicen, bueno, ¿cuál es el fondo de toda esta mierda? O sea, ¿cuál es el fondo de que la gente salga con tapabocas, de que nos hayan lanzado un arma biológica? ¿Cuál es el fondo real? O sea, mierda, ya ahí es cuando hay que decir, medios de comunicación, nuevamente volviendo a hablar de forma negativa, anestesian. Los medios de comunicación anestesian las personas. Fíjense ustedes, Facebook es adictivo, o sea, pasamos horas viendo quién ve nuestros estados, pero cuando realmente decimos una frase acertada, cuando decimos algo que caramba, o sea, yo no tengo que interesarme por lo mismo que se interesa la persona de al lado, pero es que ahorita el COVID es algo por lo que todos tendríamos que interesarnos, mínimamente saber qué es o qué pasa en mi cuerpo, ¿sí? Bueno, resulta que se habla de que se opone a la racionalidad reflexiva y crítica, la racionalidad crítica, modelo de ciencias naturales, sociales, entre otras cosas, el arma, ¿sí? Crítica y creativa, la recuperación de reflexión y un modelo dominante de la época. Obvio, cuando nosotros no hacemos una recuperación reflexiva de las cosas, pues no estamos en nada, porque el que no crea a partir de y el que no se basa a partir de, pues no está en nada. O sea, si yo no hago un análisis y simplemente creo lo que se dice, vuelvo y repito, pues sigo en la misma postura marxisma como lo hice. El hombre se encuentra con la naturaleza y cuestiona el orden y la realidad. El hombre se tiene que encontrar con su naturaleza propia y eso es muy cierto. O sea, hemos perdido valores y hábitos con la globalización, con la mundialización, con el capitalismo, con toda la evolución histórica que no hacemos. O sea, perdimos la costumbre de hablar con nuestros familiares, cosas que ahorita en época de COVID nos han hecho falta, de socializar, cosas de las que no éramos conscientes y ahora somos conscientes de qué valor tiene la familia, las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Las familias de antes, o sea, si me lo preguntan a mí, salga a las 7 de la mañana, llegue a la medianoche, 7 de la mañana, medianoche, fin de semana, váyase. Y un día dije, caramba, yo también tengo familia, mi mamá, mi hermano, personas tan significativas, ¿sí? Entonces, el hombre que no se encuentra con su naturaleza no está en nada, porque la naturaleza es dañada por el poder, es dañada por saber y por no saber, y de la forma en la que se utiliza el conocimiento según la teoría sociológica clásica. Por último, voy a nombrar la escuela crítica en el año de 1923,
que es un movimiento filosófico de la filosofía y pues de la sociología, ¿no? Este investiga críticas en filosofía social, diálogo y psicología económica. Digamos que se habla de una formulación de realizar soluciones racionales a problemáticas. Critica la desigualdad, critica la transformación, bueno, critica y hace transformación, una función teórica crítica que guía al intelectual a analizar el origen del proceso social. ¿Cuál es el origen? Mierda, el origen económico no viene desde ahí, viene en la prehistoria, colonización, ¿sí? Cuando nosotros permitimos que esa hegemonía cultural no solo se herede en nuestra genética, sino en nuestro ambiente social. Entonces ya está físicamente aceptado que tenemos miedo, que no decimos, que no hablamos, que nos vale cinco todo, pero también a veces heredamos conductas negativas que es no hacerlo. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, Gramsci me encanta y me encantan las teorías que adapta de Marx porque me parecen reales y todo lo que bueno, algunas cosas de Weber, aunque Weber habla de algunas cosas que me parece que no son necesarias y pues la verdad es en mi opinión personal. Bueno, básicamente hasta ahí. Nada, saluditos a mi profesora de teoría sociológica clásica, pensamiento latinoamericano. Creo que la Universidad Nacional Abierta a Distancia me da una gran oportunidad de entender los contextos sociales a través de la lectura, del estudio individual, también gracias a los programas educativos en convenio, porque me han dado la oportunidad de entender cosas que no entienden muchos. Orgullosísimo de estar en una universidad con un programa de izquierda, respeto, pero como dijo Gramsci, sigo creyendo en este, creo que es el autor más significativo. Hay un diálogo, pero nosotros tenemos que entrar poco a poco, no de manera agresiva, pero también la revolución es necesaria y es necesario de vez en cuando escuchar a los otros y decir qué está pasando acá. Esta teoría sociológica clásica muy resumida de todo un semestre de lecturas, de trabajos, de clases, a decir cómo lo aplico realmente, porque a mí esa mierda de estar leyendo y lea cosas que son realmente absurdas, pues ni mierda. O sea, yo para qué leo la hegemonía y contrahegemonía cuando no digo, puta, ¿qué es lo que tiene que ver con el COVID, con la gobernación, con todos los fenómenos que realmente importa a mi gente, la gente que está conmigo? Decir mierda, el día que estaba mierda se vaya al papayo, pues hablamos y educamos y seguimos hasta la muerte. Les habló Steven Rodríguez, licenciado en Ciencias del Deporte en Formación de la Universidad Manuela Beltrán, sociólogo en formación de la Universidad UNAD, técnico en danza de la Instituto Bacatá de Funza, también en formación, y fue un gusto. Muchas gracias por todo lo aprendido en teoría sociológica clásica, profe. En verdad es de mucho provecho lo que se aprendió. Me hartan un poco las lecturas, pero sin embargo leer y aplicar es indispensable y ha sido de gran provecho para mí. Eso fue todo. Adiós, adiósito, hasta pronto.